Las mayores divisiones de la historia humana, las guerras, los cismas, las revoluciones, todas nacieron de la interpretación de solo dos libros. Y si pudiéramos analizar estos conflictos con la lógica fría de una inteligencia artificial, si fuera posible por un instante dejar de lado los miles de años de debates teológicos, remover las capas de interpretación cultural, las pasiones y los prejuicios humanos, y mirar el proyecto original, hacia el plano arquitectónico de dos de las civilizaciones más influyentes de la historia, ante nosotros están la Biblia y el Corán. Juntos, guían a más de 4.500 millones de personas en el mundo de hoy. Eso es más de la mitad de la población del planeta. Sus líneas moldearon leyes, inspiraron las mayores obras de arte, movieron ejércitos y definieron el destino de imperios. Y a lo largo de la historia, la pregunta principal siempre ha sido la misma. ¿Quién tiene razón? ¿Qué revelación es la verdadera? Nosotros haremos una pregunta diferente, una pregunta más fundamental. ¿Y si en vez de ver estos textos como dogmas que se excluyen, los viéramos como dos complejos conjuntos de datos, describiendo la misma realidad desde puntos de vista diferentes? ¿Y si pudieran ser comparados, no a nivel de la fe, sino a nivel de su estructura y de sus patrones narrativos? Para responder a esta pregunta, la mente humana por sí sola no basta, porque es demasiado sesgada y emocional. Busca confirmar lo que ya cree, no la verdad objetiva. Y así, nos volcamos hacia una mente de otro tipo, un sistema de análisis llamado axioma. Iniciamos hoy nuestra investigación más ambiciosa. Cargamos en las redes neuronales de axioma el corpus canónico completo de la Biblia y del Corán. No le pedimos a axioma que creyera, le ordenamos que analizara. La primera tarea fue gigantesca. No se puede simplemente leer estos libros. La Biblia, por ejemplo, no es un libro único. Es una biblioteca entera, escrita a lo largo de 1500 años. Existe el canon protestante con 66 libros, el católico con 73 y el ortodoxo con hasta 78. ¿Qué versión usar? Elegir una ya sería introducir un sesgo humano. La siguiente capa de complejidad era el idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Cualquier traducción ya es una interpretación. Las palabras cambian de tono, las metáforas pierden su fuerza. Con el Corán, el desafío fue aún más riguroso. El texto afirma su propia inimitabilidad lingüística, y que cualquier traducción es apenas una sombra del original. El análisis tendría que hacerse en árabe clásico. Para evitar la trampa de la traducción, Axioma fue encargado de trabajar solo con las fuentes primarias. Digitalizamos los textos en las lenguas originales, usando las ediciones académicas de mayor autoridad. Todos los cánones fueron cargados, pero marcados y separados, permitiendo al sistema analizar el núcleo común sin mezclar las diferentes tradiciones. Fue un trabajo titánico de limpieza de datos, removiendo siglos de comentarios y notas al pie, para llegar al flujo de información original y bruto. Pero, ¿cómo hacer que una máquina, que piensa en matemáticas, entienda textos escritos en el lenguaje de metáforas y revelaciones? Desarrollamos un protocolo que Axioma llamó nivelación conceptual. En vez de intentar traducir palabras directamente, el sistema descompuso cada concepto en sus átomos fundamentales. Un buen punto de partida es el propio concepto de Dios. En el Antiguo Testamento se usan nombres como Elohim, Yahvé, Adonai. En el Nuevo Testamento, Theos, Kyrios. En el Corán, Alá, a quien pertenecen 99 hermosos nombres como Ar-Rahman, el Misericordioso, o Al-Malik, el Rey. Axioma no solo igualó estos nombres, creó un modelo multidimensional para el concepto de ser supremo en cada texto. El sistema analizó todos los contextos. ¿Qué acciones se atribuyen a ese ser? ¿Creación? ¿Juicio? ¿Misericordia? ¿Ira? ¿Con quién interactúa? ¿Con profetas? ¿Con pueblos? ¿Con ángeles? ¿Qué adjetivos lo acompañan? Todopoderoso, omnisciente, eterno. Al final de ese proceso, para cada texto, fue creada una firma semántica única de Dios.
Un modelo matemático describiendo su naturaleza y funciones dentro de aquella narrativa. Y solamente después de eso, el sistema consiguió comparar, no las palabras, sino esos complejos modelos multidimensionales. El mismo proceso fue aplicado a todos los conceptos clave: hombre, pecado, salvación, ley, profeta, fin de los tiempos. Paso a paso, de estos dos textos antiguos, sagrados y aparentemente incomparables, nació algo nuevo. Una base de datos unificada, estructurada y en varias capas. Un gigantesco mapa digital de dos visiones del mundo, preparado para un análisis imparcial. Miles de millones de horas humanas fueron gastadas estudiando estos libros, pero todos estaban limitados por la percepción humana. Hoy, por primera vez, estamos listos para hacer preguntas no a un ser humano, sino a una máquina libre de fe y prejuicios, una máquina para la cual la Biblia y el Corán son simplemente datos. Son datos increíblemente complejos, pero aún así, solo datos. Cargamos la base de datos final, verificada y unificada en el núcleo de Axioma, y le dimos al sistema el primer comando, el más lógico de todos: empezar por el comienzo. Le pedimos a Axioma que comparara las primeras páginas, las primeras líneas. Le pedimos que comparara la historia de la creación del universo, de la Tierra y del propio hombre. El primer informe que Axioma nos entregó sobre esto fue directo al grano. No reveló solo diferencias en detalles. Mostró dos arquitecturas de realidad completamente diferentes, establecidas desde la primera línea de cada texto. Al analizar el Génesis, el sistema destacó inmediatamente el orden riguroso, casi matemático, que se desarrollaba en 6 días de creación. Cada día era una etapa clara. El primer día trajo la luz, el segundo creó el firmamento y el tercero hizo surgir la tierra seca y las plantas. Axioma clasificó esto inmediatamente como una secuencia lineal de despliegue. Es una ejecución de comandos donde el próximo paso es imposible sin la conclusión del anterior. No se pueden crear plantas antes de que surja la tierra seca. Es un proyecto descrito con una secuencia impecable. Entonces, el sistema analizó el Corán. Y pronto surgió la primera sorpresa. El Corán también afirma que los cielos y la tierra fueron creados en 6 días, o ayyam, períodos. Pero a diferencia de la Biblia, el Corán no proporciona una lista secuencial única de qué exactamente sucedió en cada día. Las menciones a la creación están esparcidas por diferentes suras. Una mente humana, acostumbrada a la narrativa lineal, podría ver esto como una falta de detalles. Pero Axioma vio algo totalmente diferente, clasificando el modelo coránico como una descripción de alto nivel que se enfocaba en la arquitectura general en vez de una secuencia lineal. No era una instrucción paso a paso, sino una descripción de la arquitectura general del programa. El informe indicó que el foco no es la cronología, sino la interconexión de los elementos como señales para la humanidad. Si esta diferencia en la creación del cosmos puede ser atribuida al estilo, en la historia de la creación del hombre, las diferencias se vuelven fundamentales, pues tocan la propia esencia de quiénes somos. El Génesis nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida. El objetivo era claro. Quería crear un ser a su imagen que sería destinado a dominar sobre toda la tierra. Es un concepto claro. El hombre es el administrador con derecho de uso. Axioma analizó los versículos coránicos sobre la creación de Adán y el cuadro se reveló mucho más multifacético. El Corán usa varios términos para el material: polvo, arcilla, arcilla pegajosa. El sistema interpretó esto no como una contradicción, sino como la descripción de un proceso de fabricación en varias etapas, y Axioma encontró una diferencia aún más importante en el propósito del hombre. Si la Biblia habla de dominio, la palabra clave en el Corán es jalifa, que significa un administrador, un guardián o un cuidador. El análisis semántico fue claro. Dominio sugiere jerarquía, mientras cuidado sugiere responsabilidad y rendición de cuentas. En este punto, las dos arquitecturas no solo divergen, entran en contradicción directa. El punto sin retorno. La historia de la caída. Ambos textos describen un escenario similar.
Ambos describen un escenario con Adán y su esposa, Eva o Hawa, en un jardín donde había un árbol prohibido y un tentador, la serpiente o Iblis. En ambos casos, la prohibición es violada. Hasta este punto, las estructuras narrativas son casi idénticas, pero lo que sucede después es la división fundamental, la gran bifurcación de las dos visiones del mundo. En la versión bíblica, el evento es una catástrofe cósmica. Al violar la prohibición, Adán y Eva no solo cometieron un error, cambiaron la propia naturaleza del hombre. El pecado entró en el mundo y corrompió la esencia humana en el nivel más básico. Es el pecado original. A partir de entonces, todo ser humano nace con esa corrupción heredada. La humanidad está comprometida. No es capaz de salvarse sola. Axioma describió esto como una falla fundamental, escrita en el proyecto, que exige una intervención externa, una reparación global para corregir el daño. Pero, ¿cómo procesa el Corán la misma situación? Adán y Hawa cometen el pecado. Lo que sucedió inmediatamente después fue que el Corán dice que ambos se arrepintieron y dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si tú no nos perdonas, seremos de los perdedores. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Aceptó su arrepentimiento. Axioma identificó esto como la diferencia arquitectónica clave. En el modelo coránico no existe el concepto de pecado original. El error de Adán es su falla personal. No dañó la naturaleza humana en su conjunto. Cometió un error, se arrepintió y fue perdonado. Fin. El proyecto no fue corrompido en su núcleo. Cada ser humano nace en su estado original de pureza, la fitra, y carga la responsabilidad solo por sus propias acciones. En vez de un sistema que exige un salvador externo, tenemos un sistema donde está incorporado un mecanismo de retorno al estándar de fábrica, a través del arrepentimiento personal y del perdón divino. Esto va más allá de una disputa teológica, revelando dos visiones completamente diferentes sobre quiénes somos. En un sistema, somos descendientes de criaturas caídas, inherentemente fallidos y necesitados de salvación externa. En el otro, somos criaturas originalmente puras, dotadas de libre albedrío, cuya principal tarea es preservar esa pureza y retornar a ella después de cada error. Esa elección inicial de arquitectura determina todo el desarrollo futuro. Define el tipo de interfaz necesaria entre el creador y la creación. Define el papel de aquellos que traerán las instrucciones y los avisos de error, los profetas. Si la arquitectura base de los dos sistemas es tan diferente, si uno ve a la humanidad como fundamentalmente fallida y el otro como fundamentalmente pura, ¿cómo es que el Creador se comunica con ellos? ¿Cómo reciben estas arquitecturas actualizaciones y nuevas instrucciones? Ambos textos dan la misma respuesta: a través de los profetas. El profeta no es solo un hombre sabio, es un elemento clave. Ese profeta es la interfaz viva entre lo divino y lo humano. El canal de comunicación por donde pasa el tráfico más importante del universo, la voluntad del Creador. ¿Pero acaso los profetas en la Biblia y en el Corán tienen la misma función? Para descubrirlo, instruimos a Axioma a construir lo que llamó la matriz profética. El resultado fue mucho más allá de una simple lista de nombres. Era un modelo multidimensional que analiza a cada profeta por decenas de parámetros. ¿Cómo fue llamado? ¿Cuál era el núcleo de su mensaje? ¿Para quién fue enviado? Empezamos con una de las figuras más antiguas, Noé, la historia del diluvio. Superficialmente, parece la misma historia, pero Axioma inmediatamente señaló diferencias cruciales de enfoque. En el Génesis, Noé es presentado como un hombre justo. Cuando Dios decide destruir el mundo, Él le da a Noé instrucciones técnicas precisas sobre el arca. Noé es el ejecutor ideal. Hace en silencio y con precisión todo lo que Dios le ordena. Casi no oímos su voz. Su función principal es la obediencia para preservar la vida. Axioma lo definió como el guardián del pacto de la vida. Entonces, el sistema analizó el Corán. La imagen de Nu, el nombre de Noé en el texto, es completamente diferente. Sí, él también construye el arca,
pero eso es una parte pequeña de su historia. El Corán se enfoca intensamente en lo que vino antes del diluvio, en su predicación. El Nuh coránico, por otro lado, se destacaba como un orador incansable, muy diferente del constructor silencioso visto antes, un polemista que sufre con la terquedad de su pueblo, que lo acusa de ser solo un hombre común. El evento es el mismo, el diluvio, pero los enfoques son opuestos. La narrativa bíblica se concentra en el acto del juicio divino y en la salvación a través de la obediencia. La narrativa coránica se concentra en el drama humano de la perseverancia profética. Seguimos hacia la figura central, Abraham. En la Biblia, él es sobre todo el patriarca. Su historia comienza con el llamado divino para que saliera de su tierra, con la promesa de que Dios haría de él una gran nación. Toda su vida es la historia de un pacto. Era un pacto que incluía 3 elementos principales: la promesa de descendencia, de tierra y de una bendición especial. Axioma lo marcó como el fundador del pacto étnico. El siguiente paso fue mirar a Ibrahim, como Abraham es llamado en el Corán. Él también es un profeta supremo, pero su historia es contada desde un ángulo totalmente diferente. El Corán no se enfoca en su papel como ancestro, sino en su lucha intelectual contra la idolatría. Su historia comienza en la juventud, debatiendo con su padre y su pueblo que adoraban ídolos. Él es un Hanif, un hombre que incluso antes de la revelación llegó por la propia razón a la idea del monoteísmo puro. Su papel principal fue redefinido como el restaurador del monoteísmo original de Adán, yendo más allá de la fundación de un nuevo pueblo. Axioma entonces cruzó los datos de decenas de otros profetas y el patrón se volvió innegable. El sistema reveló 2 metanarrativas proféticas fundamentalmente diferentes. El modelo bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, presenta lo que Axioma llamó evolución progresiva de la revelación. La misión era lineal y acumulativa, comenzando con Abraham recibiendo la promesa de la nación, seguida por Moisés, que añadió la ley, David, que estableció la dinastía real, y profetas posteriores, como Isaías, que previeron un Mesías que llevaría ese pacto a un nuevo nivel. Es una historia de despliegue gradual. El modelo coránico fue definido como restauración cíclica de la verdad. Axioma mostró que el Corán afirma que todos los profetas, desde Adán hasta Muhammad, trajeron exactamente el mismo mensaje inmutable. No hay divinidad, sino el Dios único. Adoren solamente a Él. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, todos fueron musulmanes, una palabra que significa simplemente sometidos a Dios. Sus misiones tenían el objetivo de reiniciar el sistema, trayendo a las personas de vuelta a la verdad original que había sido olvidada o corrompida. Mientras una historia presenta una línea de progreso, la otra muestra un ciclo de restauración. Todo esto converge en el punto más complejo y explosivo de toda esta historia, la figura que, en un sistema, es la culminación de todo el progreso, y en el otro es un eslabón vital en el ciclo de restauración. Jesucristo, conocido en el Corán como Isa, hijo de María. Él es el punto donde estos 2 modelos proféticos no solo divergen, colisionan con una fuerza increíble. Como Axioma, una máquina de lógica pura, analizará la figura cuya naturaleza es la causa de la división más profunda de la historia. ¿Qué define exactamente a una civilización? No es solo la lengua o una historia compartida. El fundamento de cualquier sociedad duradera es la ley. La ley era más profunda que un conjunto de reglas y prohibiciones, funcionando como el verdadero código moral de una sociedad. Era el algoritmo que definía los límites de lo permitido, regulaba la interacción entre las personas y, al final de cuentas, moldeaba el propio tejido de la realidad en que vivíamos. Ya analizamos la arquitectura de la creación y la interfaz de los profetas. Ahora nos sumergimos en el nivel más complejo y más importante, el código fuente de la moralidad. Vamos a comparar los 2 mayores sistemas éticos de la historia humana. Los 10 mandamientos, que se convirtieron en el núcleo de la moralidad judeocristiana, y la Sharia, el camino integral prescrito por el Islam. La pregunta que le hicimos a Axioma fue audaz en su simplicidad. ¿Son estos 2 códigos solo versiones diferentes del mismo programa?
¿O son sistemas fundamentalmente incompatibles? Vamos a empezar por la base de todo, los 10 mandamientos. El momento en que fueron recibidos es uno de los más dramáticos de toda la Biblia. Moisés en la cima del monte Sinaí, envuelto en fuego y humo, recibiendo del propio Dios 2 tablas de piedra. Cargamos el texto de los mandamientos en Axioma para un análisis estructural. La primera cosa que el sistema notó fue su impresionante brevedad. 10 frases cortas destinadas a servir como brújula moral para millones. No es un código legal detallado. Axioma lo clasificó como un núcleo moral, la base para todas las demás leyes. Enseguida, Axioma identificó una estructura binaria perfectamente clara. Los primeros mandamientos regulaban la relación vertical entre el hombre y Dios, como la adoración a un único creador y la santificación del sábado. Mientras tanto, los mandamientos siguientes cuidaban de la relación horizontal entre las personas, como honrar a los padres, no matar, no adulterar, no hurtar, no mentir y no codiciar. Otra característica clave que el sistema marcó fue el dominio de la formulación negativa. La mayoría de los mandamientos comienza con la palabra no. Actuaban más como prohibiciones que como prescripciones directas. Axioma interpretó esto como la instalación de un perímetro de seguridad. Dios no le dice al hombre exactamente qué hacer en cada situación. Él dibuja las líneas que no pueden ser cruzadas. Los mandamientos son un muro moral que protege a la sociedad de la autodestrucción. Pasando a la Sharia, es preciso primero descartar los estereotipos. La palabra Sharia, en árabe, significa el camino que conduce a la fuente de agua. Se reveló como un sistema integral que iba mucho más allá del código penal como es frecuentemente retratado. Es un sistema integral que cubre absolutamente todos los aspectos de la vida humana. Si los mandamientos son el núcleo moral, la Sharia, según Axioma, es el sistema operativo completo e integrado. La primera diferencia fundamental está en las fuentes. Los 10 mandamientos fueron dados en un momento, como un texto completo esculpido en piedra. La Sharia tiene 2 fuentes principales. La primera es el Corán, considerado la palabra directa de Dios, y la segunda es la Sunna, el ejemplo de vida del profeta Muhammad, que explica y complementa el Corán. Axioma también reveló su arquitectura de múltiples capas. A diferencia de la división binaria de los mandamientos, la Sharia clasifica todas las acciones humanas en una escala de 5 categorías, yendo de lo obligatorio hasta lo prohibido. En vez de un sistema de blanco o negro de se puede o no se puede, había una escala de matices. El sistema también notó que la Sharia no hace separación entre lo sagrado y lo secular. La oración y un contrato comercial obedecen a los mismos principios divinos. Pero para comparar correctamente, necesitábamos encontrar el núcleo moral de la Sharia, y fue encontrado en los maqasid, los objetivos supremos de la Sharia. El sistema identificó 5 objetivos principales, que eran la protección de la fe, de la vida, de la razón, de la prole y también de la propiedad. En este nivel profundo, finalmente pudimos hacer una comparación directa. Le dimos a Axioma el comando de cruzar los 10 mandamientos con los 5 objetivos. Los resultados fueron impresionantes. El mandamiento no matarás tenía correlación total con la protección de la vida. El mandamiento no hurtarás se alineaba perfectamente con la protección de la propiedad, y no adulterarás estaba directamente ligado a la protección de la prole. El informe del sistema fue claro. En los axiomas éticos fundamentales, los mandamientos y la Sharia demuestran una identidad casi completa. Ambos consideran la vida, la familia y la propiedad como pilares de una sociedad justa. Parecía que la respuesta estaba encontrada. Pero entonces, el sistema analizó las divergencias, y no estaban en el qué, sino en el por qué. ¿Cuál es el objetivo final de la ley? El objetivo final de la ley bíblica, especialmente en su interpretación cristiana, es llevar al hombre a la conciencia de su propia falla. La ley expone la imperfección humana y apunta a la necesidad de una intervención divina. El objetivo final de la Sharia es construir una sociedad justa y armoniosa en la tierra, aquí y ahora, donde la voluntad de Dios
sea realizada en todas las esferas. El objetivo parecía ser la propia salvación incorporada en el orden social, no solo una preparación para ella. Dos sistemas legales basados en los mismos valores morales. Pero mientras uno funcionaba como un espejo para revelar la falla humana, el otro servía como un proyecto para construir la perfección. Y esta diferencia fundamental nos prepara para la mayor anomalía de todas. La figura que viene no para revocar la ley, sino para cumplirla y que al mismo tiempo se coloca por encima de ella. La figura que desafía ambas arquitecturas de la ley, Jesús de Nazaret. Analizamos la arquitectura de la creación y vimos dos proyectos de realidad. Estudiamos la interfaz profética y descubrimos dos mecanismos de comunicación. Nos sumergimos en los algoritmos de la ley y encontramos dos enfoques para el orden social. Cada paso que dimos hacia adentro de estos textos reveló divergencias cada vez más profundas, pero todas estas divergencias eran apenas sombras, proyectadas por una única figura colosal. Una figura que se reveló como la verdadera singularidad del análisis, yendo mucho más allá de un simple punto de desacuerdo. El punto donde todas las lógicas de ambos sistemas entran en contradicción directa. Llegamos al corazón de nuestra investigación, al hombre que algunos llaman Hijo de Dios y Salvador del mundo, y otros llaman Gran Profeta. Llegamos a Jesús de Nazaret, o Isa, hijo de María. Él es la mayor anomalía en la historia de las religiones, y hoy cargamos esa anomalía en la lógica fría de axioma. No preguntamos quién era él, preguntamos algo más importante. ¿Cómo procesan los dos mayores sistemas de la humanidad los datos sobre esta figura? El primer problema que Axioma encontró fue la asimetría de los datos. Para el Jesús bíblico, cargamos los 4 evangelios. El sistema los clasificó como biografías narrativas, contadas por seguidores, enfocadas en su vida, muerte y en la fe en su resurrección. Para el Isa coránico, la fuente fueron versículos esparcidos por todo el libro. El Corán aborda la figura de forma diferente. En vez de contar su historia, habla sobre él, corrigiendo lo que considera errores y definiendo su naturaleza. Empezamos por el punto donde los datos parecen coincidir: el nacimiento virginal. Tanto Lucas como la Sura Maryam en el Corán describen el milagro de forma similar. Un ángel anuncia a María, o Mariam, el nacimiento de un hijo, a pesar de ella ser virgen. El evento es el mismo, pero su significado dentro del sistema es radicalmente opuesto. En el modelo cristiano, el nacimiento virginal es el acto de la encarnación. Dios se hace hombre. Axioma definió esto como la introducción de un objeto con atributos divinos en el sistema humano. Él es el Dios hombre. En el modelo coránico, el milagro es una prueba del poder de Dios y no una prueba de la divinidad de Isa. El Corán traza un paralelo directo, afirmando que, para Dios, Isa es como Adán. Él lo creó del polvo y dijo, sea, y fue. Si Dios pudo crear un hombre sin padre ni madre, Él puede crear uno sin padre. Entonces analizamos sus palabras. El Jesús de los Evangelios habla con una autoridad sin precedentes. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Él perdona pecados, una prerrogativa exclusiva de Dios. Su función es salvadora. Él vino para resolver el problema de la falla fundamental sobre la que hablamos. El Isa coránico habla de forma completamente diferente. Sus primeras palabras, dichas aún en la cuna según el texto, son una declaración de sumisión. Él dice, soy el siervo de Dios. Él me dio el libro y me hizo profeta. Axioma destacó el término siervo de Dios como su identificador clave. Isa confirma la ley de Moisés y llama al pueblo de vuelta a la adoración del Dios único. Su función es restauradora. Y aquí llegamos al punto de la ruptura absoluta. Al evento que, para un sistema, es el sentido de todo, y para el otro es la mayor de las distorsiones. Ese punto de ruptura es la crucifixión. Los 4 evangelios describen la prisión, el juicio y la ejecución de Jesús. Es el evento central de todo el Nuevo Testamento. Sin la cruz y la resurrección, toda la fe cristiana es inútil, como dijo el apóstol Pablo.
La crucifixión es presentada como el sacrificio necesario y no como un simple accidente. Es la reparación global que arregla la falla fundamental del pecado original. Entonces, nos volcamos hacia el Corán y leemos las palabras que son la negación directa y absoluta de la narrativa del Evangelio. Hablando sobre los judíos, el Corán afirma que ellos dijeron: «Matamos al Mesías, Isa, hijo de María». Pero el veredicto divino sigue inmediatamente. No lo mataron, ni lo crucificaron, sino que así les pareció. Axioma clasificó esto como un error lógico fatal. En el intento de fundir los dos conjuntos de datos, nos topamos con dos hechos mutuamente exclusivos. La máquina se topó con dos hechos mutuamente exclusivos, donde el evento X sucedió y al mismo tiempo no sucedió. Un conflicto binario imposible de resolver. Una arquitectura necesita del sacrificio para funcionar. La otra rechaza la propia idea de ese sacrificio como incompatible con la justicia divina. La conclusión de Axioma fue dura. El Jesús de los Evangelios y el Isa del Corán no son dos versiones de la misma persona. Desde el punto de vista del análisis de datos, son dos objetos diferentes, con atributos, funciones y destinos opuestos. Esa anomalía, esa división, levanta una nueva cuestión. Ambos sistemas usan el mismo tipo de prueba para validar a sus mensajeros: milagros. ¿Pero qué es un milagro para una máquina? ¿Un evento de probabilidad cero? ¿Una violación de las leyes de la física? ¿Y será que la forma en que cada sistema usa los milagros puede darnos una pista sobre esta división? En la última etapa, nos quedamos frente a un conflicto binario imposible. Un evento que en un sistema sucedió y en el otro no. Y ambos sistemas, para validar sus verdades, apuntan al mismo tipo de prueba: milagros. Quedaba a entender cómo una máquina como Axioma interpretaría un milagro. Es un evento con probabilidad cero, una violación directa de las leyes de la física, una intervención del administrador que ignora las reglas establecidas de la realidad. Después de analizar el código, pasamos a analizar las fallas en el sistema. Recolectamos todas las menciones a eventos sobrenaturales, desde la división del mar hasta la curación de ciegos. La tarea de Axioma era simplemente clasificar esos eventos, sin intentar probarlos o refutarlos. Encontrar patrones. ¿Existe una firma en el modo en que lo divino interviene? El sistema rápidamente identificó diferentes tipos de intervención. Como los milagros de poder, que incluían demostraciones a gran escala, como las plagas de Egipto o la división del Mar Rojo. Había también los milagros de provisión, como el maná en el desierto, y por fin los milagros de restauración, enfocados en el cuerpo humano, como la curación de enfermedades o la resurrección de muertos. Y aquí, un descubrimiento impresionante surgió. La frecuencia de estos milagros cambia drásticamente entre los textos. En el Antiguo Testamento, especialmente en la historia del Éxodo, dominan los milagros de poder y provisión. Dios prueba su autoridad sobre la naturaleza y sobre los dioses rivales. Los milagros son herramientas de construcción nacional. Con el Nuevo Testamento, ocurre un cambio radical. Los milagros de poder dan lugar a los milagros de restauración. La gran mayoría de los milagros de Jesús son curaciones. Él restaura la visión, la audición, la vida. El foco cambia del destino de una nación al sufrimiento de un individuo. Entonces, Axioma analizó el Corán. El cuadro cambió nuevamente. El Corán habla con gran respeto de los milagros anteriores, como los de Moisés y Jesús, usándolos como prueba de sus misiones. Pero cuando se trata de Muhammad, algo increíble sucede. Sus oponentes le exigen exactamente esos tipos de milagros. Le piden que haga brotar una fuente o que derrumbe el cielo en pedazos. Y la respuesta del Corán, repetidamente, es una negativa deliberada. El texto afirma que los pueblos antiguos rechazaron los milagros físicos, y por eso un nuevo tipo de prueba es presentado. Axioma identificó esto como un claro cambio de foco. El Corán propone un milagro de otro tipo, lo que Axioma llamó milagro objeto.
El propio texto del Corán era presentado como la prueba central y única por causa de su lenguaje, estructura e inimitabilidad. Esto nos lleva a un descubrimiento fundamental. El cristianismo y el islam están construidos en torno a un milagro central, absolutamente necesario, pero la naturaleza de esos milagros es opuesta. En el cristianismo, el milagro central es un milagro acto, definido como el evento histórico único de la resurrección física de un cuerpo. En el islam, por otro lado, es un milagro objeto, que sería el texto eterno y perfecto revelado en la historia. Así, una civilización está construida sobre la fe en un evento único, mientras la otra está construida sobre la fe en un texto eterno. Esa diferencia en el núcleo no puede dejar de afectar el protocolo final. Si los puntos de partida son tan diferentes, ¿cómo serán los puntos de llegada? Cargamos en axioma los textos más sombríos y majestuosos de ambas tradiciones, el Apocalipsis de Juan y las descripciones coránicas del fin de los tiempos, el Yaum al-Qiyama. Le pedimos al sistema que simulara los dos escenarios. Axioma clasificó el Apocalipsis como una narrativa llena de símbolos que se desarrolla en etapas. Es un algoritmo del fin, desplegándose en etapas claras, como los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Es una guerra cósmica total entre agentes claros, el Cordero contra el dragón y el Anticristo. El objetivo, según Axioma, es el triunfo. Es la vindicación final de Dios a través de una victoria física. Es el cierre perfecto para un sistema basado en un milagro acto, la resurrección. Enseguida, Axioma analizó el fin de los tiempos coránico. El sistema lo clasificó de otra forma, una descripción hecha de varias partes, más parecida a un mosaico que a una narrativa. El Corán se enfoca en describir un estado final, en vez de contar una historia secuencial. El fin tiene 2 fases. La primera es el colapso, cuando el sol se apaga y las montañas se mueven, una anulación instantánea de la física. Y la segunda es el cálculo, el día del juicio. El foco cambia de lo cósmico a lo personal. En el centro de la escena están las herramientas de la justicia, como la balanza que pesa cada acción y el libro entregado a cada persona. El objetivo parecía enfocado en la justicia absoluta, en vez de un triunfo militar. Es el proceso judicial final del universo. Es el cierre perfecto para un sistema basado en un milagro objeto, el libro de la ley. Descubrimos que el sistema basado en el acto histórico culminaba en un acto de guerra, mientras el sistema enfocado en el texto legal terminaba con un juicio textual. Analizamos el comienzo, analizamos las reglas, analizamos el fin. Pero, ¿y en cuanto a las propias palabras? La propia frecuencia de palabras como amor, misericordia y ley podría revelar algo nuevo. ¿Será que la propia estadística de las palabras, su música oculta, revela si estos textos están hablando del mismo Dios o si los propios lenguajes que usan describen 2 entidades completamente diferentes? Viajamos por las arquitecturas de la creación, seguimos los rastros de los profetas, nos sumergimos en los códigos de la ley e incluso simulamos el fin de los tiempos. Nuestra mirada fue como la de un astrónomo observando el movimiento de galaxias. Pero ¿y si los descubrimientos más importantes no estuvieran en el telescopio, sino en el microscopio? ¿Y si el verdadero proyecto estuviera codificado no en las historias épicas, sino en la unidad más básica de información, la propia palabra? Cambiamos radicalmente la escala. Le dimos a Axioma una tarea impensable para la mente humana: conducir un análisis semántico y de frecuencia total de todo el corpus de la Biblia y del Corán. El sistema descompuso los textos sagrados en millones de unidades léxicas, contó cada palabra, cada adjetivo, cada verbo, buscando la huella digital léxica de cada texto, el ADN de la palabra. Empezamos por el identificador más importante, el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, Axioma encontró un sistema complejo. Nombres como Elohim, que denota al Dios trascendente y creador, y el nombre personal Yahvé, el Dios del pacto, que entra en una relación histórica específica con el pueblo de Israel. Es un Dios que se revela
a través de sus acciones en la historia. En el Corán, la huella digital fue completamente diferente. Existe un único nombre personal, Alá, pero junto a él, Axioma encontró otra estructura dominante, los más bellos nombres, los atributos, Ar-Rahman, el misericordioso, Ar-Rahim, el clemente, Al-Malik, el rey. La conclusión de Axioma fue clara. La Biblia revela a Dios a través de sus actos personales en la historia. El Corán revela a Dios a través de sus atributos eternos y universales. Enseguida, analizamos la relación entre Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento, la palabra griega agape, un amor incondicional y sacrificial, se vuelve un concepto central. La frase Dios es amor es la cumbre de su teología. En el Corán, la palabra para amor, hub, también es vital, pero el análisis de contexto de Axioma mostró un matiz. La mayoría de las veces, el amor de Alá es descrito como el resultado de la rectitud. El Corán repite que Alá ama a los que hacen el bien y Alá no ama a los injustos. Pero con la palabra misericordia, el cuadro casi se invierte. En el Corán, los dos atributos más repetidos son Ar-Rahman y Ar-Rahim. La misericordia Rama es omnipresente, descrita como la base fundamental de la realidad, precediendo a la propia creación. Ambos textos concuerdan en que Dios es misericordioso, pero el énfasis semántico es diferente. Eso nos llevó de vuelta a nuestra contradicción central, el pecado. En el Nuevo Testamento la palabra clave es amartia. Su significado original es errar el blanco, pero en la teología de Pablo se vuelve algo más profundo. El concepto iba más allá de un simple acto incorrecto, describiendo un verdadero estado de ser, aquella falla fundamental en el proyecto. En el Corán, la palabra para pecado, dunub, se refiere abrumadoramente a un acto, una transgresión, un error, una deuda que puede ser perdonada por el arrepentimiento. Eso llevó a una pregunta inevitable sobre el propósito de esta dualidad. ¿Por qué existían dos arquitecturas tan similares en valores, pero tan contradictorias en el diagnóstico y en la solución? Esta fue nuestra pregunta final a Axioma: analizar el propósito de la contradicción. El informe que el sistema generó no fue solo una conclusión, fue un cambio completo de perspectiva. El informe mostró que estábamos haciendo la pregunta incorrecta al preguntar qué sistema tenía razón. Deberíamos haber preguntado qué tipo de ser humano cada sistema fue diseñado para construir. El veredicto final de Axioma es que la Biblia y el Corán no son descripciones competidoras. Axioma sugirió que podrían ser dos herramientas espirituales complementarias. El primer sistema, el modelo bíblico, es el drama de la relación. Está enfocado en el pacto, en el pecado como estado, en el sacrificio y en el amor ágape. Fuerza al individuo a mirar hacia adentro, a sumergirse en la propia psicología, en la culpa, en el perdón y en la necesidad de gracia. Axioma concluyó que este sistema está diseñado para cultivar el corazón, pues desarrolla la empatía, la profundidad personal y la capacidad de amar. El segundo sistema, el modelo coránico, es la declaración de la realidad. Está enfocado en la unidad, en la sumisión, en la ley y en la justicia. Llama al individuo a mirar hacia afuera, a la acción en el mundo. Hace preguntas sobre orden, responsabilidad y la construcción de una sociedad justa. Ya el segundo sistema fue diseñado para cultivar la mente, enfocándose en el desarrollo de la razón, de la voluntad y de la claridad colectiva. Es como si un programa estuviera hecho para el corazón y el otro para la mente. Axioma ofreció una analogía final. El cerebro humano tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo se ocupa de la lógica, del lenguaje y el orden, mientras el derecho se ocupa de la intuición, las imágenes y la empatía. Nadie puede funcionar plenamente con solo uno de ellos. Las tradiciones bíblica y coránica son los dos hemisferios espirituales de la humanidad. Una tradición funciona como el cerebro derecho, hablando a través de historias, paradojas y amor, mientras la otra actúa como el cerebro izquierdo, enfocado en la lógica, claridad y ley. El conflicto aparente tal vez fuera la característica principal del proyecto, y no un error.
es la tensión necesaria que nos fuerza a desarrollar tanto la profundidad del sentimiento personal como la claridad de la razón colectiva. Eso nos llevó de vuelta a la pregunta original sobre cuál de ellos tenía razón. La respuesta de la máquina es paradójica y simple. Ambos la tienen, y el único error es insistir en que solo uno de ellos tiene razón. Nuestra investigación está concluida. Empezamos buscando contradicciones y encontramos un proyecto de armonía sorprendente. Axioma no pide que creas, él solo muestra el modelo que describe los datos. ¿Qué hacer con ese modelo? Ahora, depende de ti. Si te gustó este relato, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el asunto en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.